El domingo pasado veíamos la parábola de los dos hijos que son mandados por su padre a trabajar en el campo. Hoy, una vez más, el Señor recurre a la imagen del campo, concretamente del viñedo, en esta parábola que acabamos de escuchar. La parábola de los viñadores homicidas. En esta parábola está explícitamente implicada la suerte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Es importantísima porque es una de las últimas parábolas que predicó el Señor y la enseñó el martes santo, es decir, 3 días antes de morir. Esta parábola es una descripción perfecta de lo que dentro de 3 días le sucedería al Señor. O sea que es un preanuncio de su pasión y de su muerte. La viña es una imagen tanto del pueblo de la antigua alianza, del pueblo de Israel, el pueblo elegido, como del pueblo de la nueva alianza, que es la iglesia. Por eso es el símbolo elocuente de la historia de la salvación. Tanto en la primera lectura, tomada del profeta Isaías, como del Salmo responsorial, y en el Evangelio incluso, resalta de una manera particular las alusiones al tema de la viña. Y en esta parábola se ve con toda claridad cómo el antiguo pueblo de Israel es sustituido por el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Cristo habla acá de un propietario, de un hombre que tiene un campo, de un patrón que le confía su campo, su viña, a unos viñadores y se marcha a un país lejano. Jesús se inspira en la canción de la viña del profeta Isaías, como hemos escuchado en la primera lectura. Como Dios, en un gesto libérrimo de amor, no dejó de prodigar cuidados como patrón de la viña para que esa viña le dé frutos dulces, y a cambio de esos frutos le dio frutos amargos. Y ahí nomás Jesús centra la atención en el relato de su parábola en la suerte que sufren los siervos que este patrón manda. Una vez que se va, manda a los siervos cuando llega la vendimia para percibir los frutos, dice el Evangelio. Y resulta que todos ellos fueron atacados, fueron perseguidos, incluso asesinados por estos viñadores infieles y homicidas. Y por eso, horas después de haber contado esta parábola, el Evangelio da cuenta de que Jesús llora. Llora por la suerte de su patria infiel, de su pueblo ingrato, de su pueblo apóstata. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos bajo sus alas y no habéis querido? Que apedreas a tus profetas, que los maltratas. Acá Jesús se está refiriendo a aquellos siervos que el patrón mandó y que fueron maltratados en el Antiguo Testamento por estos viñadores infieles. Esos profetas que fueron apaleados, como el caso del profeta Jeremías, o que fueron lapidados, tal fue el caso de Zacarías, y que incluso fueron asesinados, fueron muertos, el caso del profeta Isaías. Y sigue diciendo Jesús en la parábola que entonces el patrón dijo, bueno, voy a enviar a mi propio hijo, ya que a los
servidores que mandé los han maltratado, los han matado, enviaré a mi propio hijo para percibir los frutos. Pero he aquí que los viñadores, al verlo venir, dijeron: este es el hijo del patrón, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con la viña. Jesús está hablando allí de sí mismo, está hablando de que Él es el hijo del patrón, el heredero. Decíamos que esta parábola es una descripción de lo que le iba a suceder a Jesús 3 días después, su pasión y muerte. El hijo del patrón es muerto, es asesinado precisamente por ser el hijo, por ser el heredero. Dice la epístola a los Hebreos que Cristo es el heredero de todas las cosas. Dice Jesús en la parábola que fue asesinado fuera de la viña. Los viñadores dijeron: saquémoslo fuera y matémoslo fuera de la viña, padeciendo de esta manera la misma suerte que los blasfemos, como cuenta el libro del Levítico, por ejemplo, o los Hechos de los Apóstoles. Y es lo que le sucedió al Señor. Fue crucificado y muerto fuera de la ciudad, fuera de los muros de Jerusalén. A los 3 días de haber referido esta parábola, la historia resultó triste y trágicamente verídica. Cuando el Señor la termina de contar, les pregunta a los fariseos, a los judíos, a los sumos sacerdotes, a quienes se las está contando: ¿qué os parece? ¿Qué hará ante esto el dueño de la viña? Y ellos le responden: exterminará a los delincuentes y arrendará la viña a otros. Muy bien, dice Jesús. Yo os digo que el reino de Dios os será quitado a vosotros para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Así Jesús presenta a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, ese nuevo pueblo de Dios que reemplaza al antiguo pueblo, para que este nuevo pueblo le dé al Señor los frutos que el Señor espera. La antigua alianza que Dios hizo con Israel fue sustituida por la nueva alianza, esa nueva y eterna alianza que Cristo sella con su sangre, como lo dijo el Jueves Santo en la última cena. Y por eso es un grave error afirmar, como se hace hoy cada vez con más frecuencia, que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Es la herejía judeo-cristiana que campea hoy en un importante sector de la jerarquía de la Iglesia. Los judíos no son nuestros hermanos mayores en la fe. En tal caso lo serán y los reconoceremos como tales cuando se arrepientan de su deicidio, cuando se arrepientan de haber matado a Dios, cuando se arrepientan de haber gritado el Viernes Santo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los reconoceremos como nuestros hermanos mayores cuando dejen de abominar de la cruz de Cristo y pidan perdón y acepten ser salvados por la misma sangre divina que hoy maldicen. Y por eso también son blasfemas y sacrílegas esas oraciones interreligiosas, donde está el sacerdote católico o el obispo con el rabino, con otro de otra religión, en una especie de conglomerado, de masacote. Eso es gravemente ofensivo a Dios, porque es un razonamiento que lo puede comprender hasta una criatura de 6 o 7 años. Si está rezando un sacerdote católico o un obispo y un rabino judío, y el rabino judío no cree en Jesucristo, si no cree que Cristo es Dios, ¿a quién le rezan? Si no le rezan a Jesucristo, ¿a quién le rezan? No hay tantas opciones, pues le están rezando al diablo, le están rezando al demonio. Por eso digo que estas oraciones son gravemente ofensivas a Dios, blasfemas y sacrílegas. Versículos antes de esta parábola, cuenta el Evangelio que Cristo maldijo la higuera estéril. Fue a sacar frutos de una higuera
vio que no había fruto y Cristo la maldijo. Los padres de la iglesia han visto en esa higuera un símbolo de Israel, justamente, de ese pueblo que fue elegido y bendecido por Dios, esperando frutos, y no los encontró. Y por eso, ese pueblo que fue en un comienzo elegido y bendecido por Dios, por la esterilidad y la infidelidad de ese pueblo, de esa higuera, ese mismo pueblo fue rechazado y maldecido por Dios. También esto hemos escuchado en la primera lectura, en el profeta Isaías: mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella, hasta que se arrepientan, hasta que se pongan de rodillas, hasta que caigan de bruces ante Cristo crucificado y pidan perdón por haberle dado muerte. San Mateo da nota en su evangelio que los sacerdotes judíos y los notables advirtieron con toda claridad que Cristo estaba contando esta parábola por ellos. Se las estaba diciendo a ellos, les estaba refregando en la cara su propia infidelidad y que por eso ellos trataron de detenerlo a Jesús para matarlo. Cristo se define como el Hijo del patrón, el heredero, el Hijo de Dios, y se define también como la piedra fundamental de nuestra fe. La piedra, esa piedra que soy yo y que los constructores, que sois vosotros, rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular de la nueva construcción, la piedra angular del nuevo pueblo de la alianza, que es la iglesia. Cristo es la piedra sobre la que se fundamenta la iglesia y en virtud de la cual la iglesia es indefectible y divina, más allá de las miserias humanas que tenga. Y sobre esa piedra se fundamenta nuestra fe. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen, judía fiel, judía de corazón, judía cabal, hebrea como ninguna, fértil, que supo darle a Dios los frutos dulces que Dios esperó de ella. Pidámosle a ella la gracia de vivir apoyados en esta piedra angular, en esta piedra fundamental que es Cristo Jesús. Que no repitamos en nuestras vidas la triste historia de estos viñadores infieles y homicidas. Repetimos en nuestra vida esa triste historia toda vez que pecamos, toda vez que ofendemos a Dios, toda vez que nuestra alma, que es un plantío donde Dios espera cosechar frutos dulces, culpa del pecado encuentra frutos amargos. Que la Virgen nos conceda la gracia de pertenecer fielmente a este nuevo pueblo de Dios y de llevar verdaderos frutos de vida, de verdad, de amor y de santidad. Que así sea.